Hola, muy buenos días, tardes o noches. Nuevamente con ustedes, Fe Viva en su canal Dios y la religión católica. Como ya terminamos, ya vamos a continuar con un tema nuevo para todos ustedes, que es el que denominamos las virtudes. La Santa Iglesia Católica, voy a explicar todo con base en lo que la Iglesia Católica dice. Recuerden que yo todo lo que digo en mis videos es sobre la Iglesia Católica. O sea, para que el católico que no lo recuerda, pues lo recuerde. Y el que no lo sabe, porque de pronto hay católicos que no lo saben, el católico que no lo sepa, pues que lo aprenda. Y el que no es católico, pues sepa por qué nuestra Iglesia Católica es la iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el tema de hoy es sobre las virtudes. Decimos que todo cuanto hay de verdadero, de noble, de justo, de puro, de amable, de honorable, todo cuanto sea virtud y cosa digna de elogio, todo eso tenerlo en cuenta. Eso lo encontramos en la palabra de Dios, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Empecé mi tema con esta cita bíblica porque en realidad esa cita bíblica lo dice todo acerca de lo que es la virtud. La virtud es una disposición habitual y firme a hacer el bien. Permite a la persona no solo realizar actos buenos, sino dar lo mejor de sí misma. Con todas sus fuerzas sensibles y espirituales, la persona virtuosa tiende hacia el bien, lo busca, lo elige a través de acciones concretas. Según dijo alguna vez San Gregorio de Niza, el beato San Gregorio de Niza, dice, el objetivo de una vida virtuosa consiste en llegar a ser semejante a Dios. Entonces, ¿qué son las virtudes humanas? Las virtudes humanas son actitudes firmes, disposiciones estables, perfecciones habituales del entendimiento y de la voluntad que regulan nuestros actos, ordena nuestras pasiones y guía nuestra conducta según según la razón y la fe. Proporcionan facilidad, dominio y gozo para llevar una vida moralmente buena. El hombre virtuoso es el que practica libremente el bien. Las virtudes morales se adquieren mediante las fuerzas humanas, son los frutos y los gérmenes de los actos moralmente buenos. Disponen todas las potencias del ser humano para armonizar con el amor divino. ¿Qué es lo contrario de una virtud? El vicio. Virtud es lo bueno, vicio pues es lo malo, ¿sí? Todo tiene una cosa buena y otra cosa mala. Es igual en el caso de las virtudes. Virtud, bueno, vicio, malo. No podemos confundir, ¿verdad? Entonces, quiero leerles textualmente lo que dice la palabra de Dios en 2 de San Pedro, capítulo 1, versículo 3 pongamos al 7, ¿sí? No, pongámosle al 8. Textualmente dice, el llamamiento de Dios y sus exigencias, póngale cuidado, el llamamiento de Dios. Eso no es invento de la Iglesia Católica, es Dios que nos invita. Dice textualmente, por su poder nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida y la devoción, al hacernos conocer a aquel que nos llamó por su propia grandeza y sus obras maravillosas. Por medio de estas cosas nos ha dado sus promesas, que son muy grandes y de mucho valor, para que por ellas lleguen ustedes a tener parte en la naturaleza de Dios y escapen de la corrupción que los malos deseos han traído al mundo. Y por esto deben esforzarse en añadir a su fe la buena conducta, a la buena conducta el entendimiento, al entendimiento el dominio propio, al dominio propio la paciencia, a la paciencia la devoción, a la devoción el afecto fraternal y al afecto fraternal el amor. Como siempre, el amor es la base de todo, ¿no? Si ustedes poseen estas cosas y las desarrollan, ni su vida será inútil ni habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no las posee es como un ciego o corto de vista, la cual ha olvidado que fue limpiado de sus pecados pasados. Sí, ahí me extendía el capítulo, al versículo 9, ¿ok?
por favor, tómense el trabajo de buscar su Biblia, confirmar, leer ustedes, discernir ese capítulo que le di. Se lo repito, de San Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 9. Muy importante porque lo consideré muy importante precisamente sobre el tema de las virtudes, ¿ya? Tengan listo su lapicero y su cuadernito para que anoten un poquito más tarde todos los capítulos y versículos hallados en la Sagrada Escritura acerca de lo que son las virtudes. Entonces, la Sagrada Biblia habla de las virtudes humanas, como le dije anteriormente, y distingue las virtudes, o digamos que distribuye este tema en tres, como son las virtudes teologales, las virtudes cardinales y lo que son los dones y frutos del Espíritu Santo. Sobre las virtudes cardinales, eso va a ser otro video. Los dones y frutos del Espíritu Santo va a ser otro video. Hoy voy a mencionar lo que son las virtudes teologales, ¿correcto? Entonces, las virtudes teologales desempeñan un papel muy importante en la vida humana. Las virtudes teologales se arraigan en las virtudes teologales que adaptan las facultades del hombre a la participación de la naturaleza humana. Las virtudes teologales se refieren directamente a Dios. Disponen a los cristianos a vivir en relación con la Santísima Trinidad. Tienen como origen, motivo y objeto a Dios uno y trino. Las virtudes teologales fundan, animan y caracterizan el obrar moral del cristiano. Informan y vivifican todas las virtudes morales. Son infundidas por Dios en el alma de los fieles, para hacerlos capaces de obrar como hijos suyos y merecer la vida eterna. O sea, quiero aclarar, la virtud teologal no es un don con el que se nace. La virtud teologal se adquiere, se forma, a medida que la persona va en crecimiento espiritual, ¿verdad? Son la garantía de la presencia y la acción del Espíritu Santo en las facultades del ser humano. Entonces, con base en eso decimos, o dice la Santa Iglesia Católica, que tres son las virtudes teologales. Anoten por favor: la fe, la esperanza y la caridad. Eso lo vemos en 1 de Corintios, capítulo 13, versículo 13. Muy importante que lo lean para que lo disciernan, ¿ok? Yo quiero, ok, entonces, eso en cuanto lo clasifica la Iglesia Católica, lo que son las virtudes teologales. Entonces, como les dije anteriormente, las virtudes teologales se adquieren. ¿Cuál es el fin de las virtudes teologales? Dios nos dio estas virtudes para que seamos capaces de actuar a lo divino, es decir, como hijos de Dios, y así contrarrestar los impulsos naturales inclinados al egoísmo, la comodidad, el placer. Recuerden que también nosotros tenemos lo que es el libre albedrío, ¿verdad? Entonces, de nosotros está, si nosotros queremos llegar y acercarnos a Dios, vamos a poner en práctica lo que Dios quiere de nosotros, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son las virtudes cuáles son las características de las virtudes teologales? Las características es que son dones de Dios, ¿sí? No nacemos con ellos, que quede claro, ¿sí? Pero son dones que Dios nos da a medida que vamos avanzando. No son conquistas simplemente del hombre. No obstante, requieren nuestra colaboración, como dije anteriormente, y libre y consciente. Ahí está lo que les estaba hablando de libre albedrío, ¿verdad? Para que se perfeccionen y crezcan. No son virtudes teóricas, sino un modo de ser y de vivir. Y las tres siempre van unidas. Entonces, les recuerdo, fe, esperanza y caridad. Cada una de estas pues la vamos a ver en un video aparte. La primera del próximo video será lo que es la fe. Por el momento, por favor tomen nota, les voy a relacionar citas bíblicas acerca del tema. Anoten por favor.
Lucas, capítulo 8, versículo 15. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. 1 de Corintios, capítulo 13, versículo 13. 1 de Crónicas, capítulo 29, versículo 17. 2 de Pedro, capítulo 1, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 9. Esa fue la que les leí. Salmos, capítulo 41, versículo 12. Proverbios, capítulo 11, versículo 3, capítulo 3, versículo 16. Proverbios, capítulo 8, versículo 18. Bueno, hasta ahí en general. Ya sobre lo que es fe, esperanza y caridad, pues ya les daré cita bíblica a medida que voy hablando de ellas, ¿correcto? Por el momento solo quiero recordarles que es importante la oración. Debemos orar, no debemos dejar de ser perezosos para la oración. Todos los días darle gracias a Dios de nuestra existencia, acostarnos, darle gracias a Dios de que aún estamos vivos. Y siempre con la oración y siempre con la intercesión de nuestra queridísima Madre, la Madre de nuestro Señor Jesús, para que interceda por nosotros ante nuestro Señor. Y bueno, yo creo que no siendo más por el momento, les deseo un feliz día, una feliz tarde, una feliz noche y que Dios los bendiga.